Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de la formación de sales, que es un tema común a los programas de química de las carreras de técnico en radiología y de técnico en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo, ¿sí? En principio vamos a hacer un pequeño repaso de la formación de sales que vimos en la clase anterior. Ustedes recuerden que nosotros habíamos establecido que las sales se pueden formar por lo menos de 3 o 4 formas diferentes. Nosotros solamente habíamos mencionado la obtención de sales por medio de una reacción entre un óxido básico más un óxido ácido y también mediante la reacción entre un ácido y un hidróxido. Cuando reacciona un óxido básico con un óxido ácido, se obtiene como único producto una sal. Pero cuando reacciona un ácido con un hidróxido, se obtiene como producto una sal y como subproducto agua. Dentro de la gama de sales, nosotros habíamos hecho una clasificación. Tenemos las sales normales o neutras, las sales ácidas, las sales básicas, las sales dobles o mixtas y también las sales de hidrácidos. Alcanzamos a ver hasta ahora solamente la formación de sales normales o neutras, que es lo que vamos a repasar ahora. Hagamos un ejemplo. Supongamos que reacciona el ácido sulfúrico con el hidróxido de aluminio. Bien, entonces para formar una sal normal o neutra, nosotros habíamos establecido que ¿cómo se forma la sal neutra? Hay que reemplazar todo el hidrógeno del ácido por el metal del hidróxido. Es decir que en el segundo miembro de esta reacción nosotros tenemos el radical sulfato. Recuerden que en un ácido el radical es todo lo que no sea hidrógeno. Entonces tenemos el radical sulfato y en el lugar donde estaba el hidrógeno ahora colocamos aluminio. Y también obtenemos como subproducto agua. Ya vamos a ver qué cantidad de moléculas de cada uno. También recordemos que nosotros estamos formando sales con el método de la valencia, ¿sí? Que es el método más sencillo para encontrar la fórmula molecular de una sal. Empecemos con la valencia del aluminio. Recuerden que este subíndice proviene de la valencia del aluminio, que se escribe como subíndice del grupo oxidrilo. Por lo tanto, la valencia del aluminio es 3. Es decir, que en este compuesto conserva su valencia. ¿Qué pasa con la valencia del radical sulfato? También habíamos establecido que la valencia del radical siempre la vamos a considerar igual a la cantidad de hidrógeno que nosotros estamos reemplazando. Como acá tengo 2 hidrógenos y los reemplazo totalmente, la valencia del radical sulfato va a ser, por lo tanto, 2. De esta forma, nosotros tenemos lo siguiente. La valencia del radical sulfato la vamos a escribir como subíndice del aluminio y la valencia del aluminio se escribe como subíndice del radical sulfato. De esa forma hemos encontrado la fórmula molecular de nuestra sal. ¿Cómo hacemos para igualar esta ecuación? Recuerden que en todas las reacciones químicas nosotros tenemos que igualar o ajustar las reacciones. ¿Esto por qué se hace? Porque se tiene que cumplir la ley de conservación de la materia, que es una de las leyes fundamentales de la química. Ustedes observen que acá en el segundo miembro de la ecuación, este subíndice nos dice que hay 3 radicales sulfato. En el primer miembro tengo uno solo, porque ustedes ven que este paréntesis no tiene ningún subíndice. Eso nos dice de que hay por lo menos 1. Entonces, si yo acá tengo 3 y de este lado tengo 1, debo multiplicar por 3 para igualar la cantidad de radicales. También recordemos que en el caso de las sales, el ajuste de las ecuaciones se hace en este orden. Primero, se ajusta o se iguala el radical del ácido. En segundo lugar, igualamos el metal del hidróxido y por último, vamos a determinar cuál es la cantidad de agua que se obtiene como subproducto de esta reacción. Ya hemos igualado el radical, vayamos por el metal. De este lado de la ecuación tenemos
2 átomos de aluminio. Y de este lado tengo uno solo, por lo tanto, multiplicando acá por 2, ajustamos la cantidad de aluminio que hay de ambos lados. ¿Cómo hacemos ahora para determinar la cantidad de agua que se obtiene como subproducto? También habíamos establecido lo siguiente. Una vez igualado el radical e igualado el metal, tengo que contabilizar o computar cuántos átomos de hidrógeno tengo en el primer miembro y cuántos oxidrilos tengo también en el primer miembro. Esas cantidades deben ser forzosamente iguales. Y si no, observen, 3 por 2 es 6. Y acá tengo 2 por 3, también tengo 6 oxidrilos. Y esa también va a ser la cantidad de agua, ¿sí? Entonces la regla es bien sencilla. Si hay 6 hidrógenos y 6 oxidrilos, eso nos alcanza para 6 moléculas de agua. Entonces, de esta manera es que obtenemos la fórmula molecular de nuestra sal y tenemos la ecuación igualada. ¿Por qué insistimos siempre con el tema este del ajuste o del balance de la ecuación? Porque el tema que sigue después de la formación de sales es un tema que se llama estequiometría, y para trabajar con estequiometría correctamente tenemos que tener las ecuaciones químicas correctamente ajustadas también. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa con el tema de los nombres? A ver, también habíamos establecido unas reglas de nomenclatura, las repasemos un poquito. Este ácido se llama ácido sulfúrico. Terminación ico porque en la formación del anhídrido el azufre actúa con su mayor valencia. El aluminio forma un hidróxido, un solo hidróxido porque tiene una sola valencia. Y este hidróxido se llama hidróxido de aluminio. ¿Cómo se va a llamar nuestra sal? En la regla de nomenclatura que nosotros habíamos establecido, habíamos hecho un cuadro de este tipo, en donde también habíamos establecido lo siguiente. Si el ácido del cual proviene la sal tiene la terminación ico, esa terminación o sufijo se cambia por la terminación ato. Por lo tanto, como nuestro ácido es un ácido sulfúrico, cambiamos la terminación ico por la terminación ato. Por lo tanto, nuestra sal pasa a ser un sulfato, ¿sí? Sulfato. ¿Y sulfato de qué va a ser? Como el hidróxido es de aluminio, el sulfato también va a ser de aluminio. Si nuestro hidróxido hubiese sido ferroso, el sulfato sería sulfato ferroso. En ese caso no se pone el conectivo de, o sea, no es sulfato de ferroso, sino solamente sulfato ferroso. ¿Bien? Bueno, de esta forma hemos repasado brevemente el mecanismo de la obtención de las sales a partir de la reacción entre un ácido y un hidróxido. Digamos también que este tipo de sales, en donde nosotros reemplazamos todo el hidrógeno del ácido por el metal del hidróxido, se denominan o se llaman sales normales o neutras, ¿sí? Bien, entonces, borremos este ejemplo y ahora sí vamos a ver el tema de la formación de sales, pero de las sales ácidas. Vamos a borrar esto no lo borremos. Entonces pongamos acá formación de sales ácidas. Utilicemos esto que ya teníamos escrito. En primer lugar, definamos lo que es una sal ácida. Una sal ácida se obtiene por el reemplazo parcial de los hidrógenos de un ácido por el metal de un hidróxido, ¿sí? Como siempre, esto parece un juego de palabras o un trabalengua, pero cuando hagamos un ejemplo lo vamos a ver fácilmente. Recordemos que en las sales normales o neutras reemplazábamos todo el hidrógeno del ácido para reemplazarlo por el metal de un hidróxido. En este caso el reemplazo ese va a ser parcial. Entonces hagamos la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio. Bien, ¿cómo tenemos nuestra sal ácida? De estos dos hidrógenos que hay acá, yo voy a reemplazar solamente uno. Entonces, el grupo atómico que me queda es este.
¿sí? Y el otro hidrógeno que estaba acá, ahora es reemplazado por el metal del hidróxido. Eso quiere decir que en este lugar vamos a poner el calcio. Y por supuesto también vamos a obtener como subproducto de esta reacción una cierta cantidad de moléculas de agua. Bueno, ¿cómo ajustamos esta reacción? Observen que ahora que, a diferencia del caso anterior, en donde habíamos reemplazado todos los hidrógenos del ácido, ahora hemos reemplazado solamente uno. Bien, veamos el tema de la valencia. De acuerdo a lo que dice este subíndice, la valencia del calcio es 2, que por otra parte es la única valencia que tiene el calcio. ¿Y cuál será la valencia de todo este grupo? Recuerden que esto se llama radical del ácido y como este tiene un hidrógeno todavía sin reemplazar, se llama radical ácido. También habíamos establecido que la valencia de los radicales era igual a la cantidad de hidrógeno que uno reemplazaba. Como en este caso hemos reemplazado un solo hidrógeno, la valencia de este radical ácido va a ser 1. De esa manera es como establecemos la valencia de las especies químicas que van a formar nuestra sal. Hagamos ahora el intercambio de valencia para colocarla como subíndices de la otra especie química. Eso significa que la valencia 2 del calcio la vamos a escribir como subíndice del radical ácido. Y la valencia 1 del radical ácido sería subíndice del átomo de calcio, pero como es 1, entonces no la vamos a escribir. Recuerden que el símbolo químico nos dice que hay por lo menos 1. Bueno, entonces esta sería la fórmula molecular de nuestra sal ácida. Ajustemos esta reacción a ver. De este lado, o sea, el orden de igualación es el mismo que está escrito acá. Primero tengo que igualar el radical ácido. ¿Cuántos radicales ácidos tengo acá? 2. Y de este lado tenemos uno solo. Que ustedes observen, si nosotros dibujamos este ácido sulfúrico con una fórmula semi-desarrollada, vamos a ver que nuestro radical ácido es este que está acá. Entonces, ¿cuántos radicales ácidos hay acá? Uno solo, que es este. Entonces, para tener la misma cantidad que hay del otro lado, tenemos que multiplicar todo el ácido por 2. De esa manera, igualamos los radicales ácidos. Ahora sigue el ajuste del metal del hidróxido, que en este caso es el calcio. Como ustedes observan, hay un átomo de calcio de cada lado, por lo tanto, esas cantidades ya están igualadas. Y por último, veamos, que esto a lo mejor les puede complicar un poco, qué cantidad de moléculas de agua se obtiene como subproducto de la reacción. Acá nosotros tenemos 2 por 2, son 4 hidrógenos. Pero de esos 4 hidrógenos, hay 2 que han ido a parar acá, ¿sí? En el radical ácido. Por lo tanto, acá solamente disponemos de 2 hidrógenos para formar agua, que justamente coincide con la cantidad de oxidrilo que nosotros tenemos acá, y por lo tanto, esa va a ser la cantidad de moléculas de agua que se obtiene, ¿sí? Repitamos el proceso del cómputo de hidrógeno y de oxidrilo para ajustar la cantidad de moléculas de agua. En principio, yo tengo acá 2 por 2, serían 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces anotemos, tenemos 4 hidrógenos. Pero de esos 4 hidrógenos, resulta que acá en el radical ácido hay 2, como ustedes pueden ver. Entonces, estos 4 se reducen a 2. Entonces disponemos de 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, y por lo tanto vamos a obtener solamente 2 moléculas de agua. Si tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, eso me alcanza para 2 moléculas de agua. Bueno, veamos el nombre de este compuesto que hemos obtenido acá. Primero, escribamos acá que este es el hidróxido de calcio. Como esta es una sal ácida, esto se puede llamar sulfato ácido de calcio. Ese es uno de los nombres. Recuerden que la terminación ico se tiene que cambiar por la terminación ato, de acuerdo a lo que dice nuestra regla de la nomenclatura. Por lo tanto, esto es un sulfato ácido. ¿Por qué es ácido? Porque la presencia del hidrógeno
La fórmula molecular de la sal le da carácter ácido. Sulfato ácido de calcio en este caso. Ese vendría a ser el nombre tradicional o convencional de este tipo de sales, pero en medicina y farmacia, por supuesto, este compuesto se llama también de esta otra forma. Esto se llama bisulfato de calcio. Bisulfato. Entonces, ustedes lo pueden nombrar de cualquiera de las dos maneras, pero en el ámbito de la farmacia y de la medicina se utiliza más esta nomenclatura, bisulfato de calcio, ¿sí? Hagamos otro ejemplo para afirmar bien el mecanismo de formación de las sales ácidas. Borremos esto de acá. Vamos a trabajar en este caso con el ácido carbónico y lo hagamos reaccionar con el hidróxido de sodio. Borremos también los nombres estos. Ácido carbónico. Ácido carbónico, hidróxido de sodio. Bueno, veamos entonces el mecanismo de formación de nuestra sal ácida. De acuerdo a lo que dijimos, por definición una sal ácida se obtiene por reemplazo parcial de los hidrógenos del ácido por el metal del hidróxido. Eso quiere decir que de estos dos hidrógenos que tiene el ácido carbónico, yo solamente voy a reemplazar uno. Por lo tanto, de los dos que tiene va a quedar uno. Este radical se llama radical carbonato y este va a ser un carbonato ácido, ¿sí? La presencia del hidrógeno le da carácter ácido. Y el otro hidrógeno que había acá, en este caso, es reemplazado por un átomo de sodio. Y acá pongamos agua, que es un subproducto de esta reacción. Veamos entonces el tema de las valencias. El sodio tiene valencia 1, es la única valencia que tiene. En este compuesto conserva esa valencia. Y el radical carbonato, ¿qué valencia tendrá? Hemos establecido que la valencia de los radicales, ¿a qué es igual? Es igual al número de hidrógeno que yo reemplazo. Como he reemplazado un solo hidrógeno, la valencia de este radical también va a ser 1. Y recordemos de que cuando nosotros formamos compuestos con el método de la valencia, si las valencias son iguales, no tenemos que colocar ningún subíndice. Por lo tanto, esta, así como está, vendría a ser la fórmula molecular de nuestro compuesto. Y también pareciera ser de que, así como está, esta ecuación ya está igualada, porque si no, observen, de este lado tengo un radical carbonato, carbonato ácido, y de este lado también tengo un carbonato ácido. Tengo un átomo de sodio de cada lado y veamos cuántas moléculas de agua se van a obtener. Acá yo tengo dos hidrógenos, pero de esos dos hidrógenos hay uno que vino a parar acá. Por lo tanto, acá dispongo de un solo hidrógeno para formar agua. Ese hidrógeno, con este oxidrilo, van a formar una sola molécula de agua. Es decir, que así como está escrita esta reacción, ya está igualada, ajustada o balanceada. ¿Bien? ¿Cómo se llamará este compuesto? Esto se va a llamar de dos maneras, como dijimos anteriormente. Primero, utilicemos esta notación. Carbonato ácido de sodio. Esa sería la nomenclatura tradicional o convencional, pero también se lo conoce como bicarbonato de sodio. Bien, seguramente este nombre les va a resultar más familiar a ustedes, ¿sí? Porque el bicarbonato de sodio tiene muchos usos, no solamente en medicina, sino también
en la parte culinaria, es decir, se utiliza para elaborar o como componente de un determinado número de comidas y postres, ¿sí? El bicarbonato de sodio se lo puede elaborar en forma sólida, viene en forma de un sólido, un polvo finamente dividido, ¿sí? Y también se lo puede, tiene utilidad, digamos, en farmacia y medicina como una solución líquida, ¿sí? Que viene en distintas concentraciones. Ya cuando veamos el tema de soluciones, vamos a ver qué significa este término de la concentración. Pero en principio se puede decir de que es la cantidad de sustancia que hay por cada determinado volumen, si es una solución líquida, por cada determinado volumen de la solución. ¿Bien? Bueno, entonces recuerden que se puede utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Cuando ustedes encuentren el prefijo bi delante del nombre de alguna sal, eso significa que es una sal ácida. En este caso, bicarbonato de sodio es lo mismo que decir carbonato ácido de sodio. También hay que decir o observar lo siguiente. Como para obtener una sal ácida, yo tengo que reemplazar parcialmente los hidrógenos de un ácido. Aquellos ácidos de los cuales se pueden obtener sales ácidas son aquellos que tengan por lo menos 2 o más hidrógenos en su fórmula molecular. Si yo tengo solamente un hidrógeno en la fórmula molecular del ácido y lo reemplazo por el metal de un hidróxido, ya no puede formar más que una sal normal o neutra, ¿sí? Bien, vamos a hacer un par de ejemplos más. En este caso, vamos a ver uno de los ácidos que formamos en las clases anteriores, que es el ácido fosfórico, cuya fórmula molecular es esta que vemos acá, y la vamos a hacer reaccionar con el hidróxido de potasio. Ustedes observen que este ácido es muy interesante. ¿Por qué? Porque al tener 3 hidrógenos, yo puedo formar por lo menos, es decir, si reemplazo todo el hidrógeno por el metal del hidróxido, formaríamos una sal neutra. Si reemplazo uno de los 3 hidrógenos, obtendríamos una sal ácida, y si reemplazamos 2 de los 3 hidrógenos, obtendríamos otra sal ácida, pero con menos contenido de hidrógeno. Es decir, que su acidez sería menor. Entonces vamos a hacer esas 2 sales. En principio, de estos 3 hidrógenos, reemplacemos solamente uno. Entonces nos quedarían 2 hidrógenos sin reemplazar. ¿Correcto? Bien. Y en el lugar donde estaba el otro hidrógeno, ahora nos aparece un átomo de potasio. También vamos a obtener, por supuesto, una determinada cantidad de moléculas de agua. Ajustemos esta ecuación. Vamos a colocar entre paréntesis el radical ácido y digamos, de este lado tengo un radical ácido y de este lado también. Si nosotros escribimos la fórmula semidesarrollada de este ácido, vamos a obtener la siguiente representación. De estos 3 hidrógenos que tiene, yo reemplazo solamente uno. Es decir que saco este hidrógeno de acá y en su lugar colocamos un potasio. Esa vendría a ser la fórmula semidesarrollada de esta sal ácida. Entonces, nuestro radical ácido vendría a ser este. Entonces, ¿cuántos radicales ácidos tengo acá? 1. Y de este lado también tengo 1, o sea que está igualado. Veamos el metal. De este lado tenemos un potasio, del otro lado también. Es decir, que los metales están igualados. Y por último, digamos esto. De estos 3 hidrógenos que habían acá, yo reemplacé uno solo. Es decir, los otros 2 han venido a parar acá. Por lo tanto, acá tengo un solo hidrógeno disponible que con este oxidrilo va a formar una sola molécula de agua. Bien,
Entonces, acá tenemos el primero de los compuestos ácidos, o sea, nuestra sal ácida de potasio. Veamos el nombre, esto se llama ácido fosfórico o metafosfórico, no, ortofosfórico, ácido fosfórico, y este es el hidróxido de potasio. Bien, entonces, esto se va a llamar fosfato ácido. En realidad vendría a ser diácido porque tiene dos hidrógenos. Fosfato diácido de potasio. Bien. Ese vendría a ser nuestro primer compuesto. Hagamos la otra sal ácida en donde al ácido fosfórico también lo vamos a hacer reaccionar con hidróxido de potasio, pero en este caso, de los 3 hidrógenos que tiene, yo voy a reemplazar 2. Es decir, que la situación va a ser esta. De esos 3 hidrógenos, me queda uno solo, y los otros 2 han sido reemplazados por potasio. También obtenemos agua como subproducto, y veamos cómo se hace para igualar esta ecuación. El potasio tiene valencia 1. Y el radical ácido, ustedes observen que nosotros habíamos establecido que la valencia del radical tiene que ser igual a la cantidad de hidrógeno que yo reemplazo. Como acá estoy reemplazando 2 hidrógenos, la valencia de esto es 2. Por eso es que este 2 pasa a ser subíndice del potasio, ¿sí? Bien, entonces igualemos esta ecuación. ¿Cuántos radicales ácidos tengo acá? Uno solo. De este lado también vamos a tener uno solo, entonces están iguales. Lo que no está igual es la cantidad de potasio. Acá tengo 2 potasios, de este lado tengo uno solo. Entonces, multiplicando por 2, igualamos o ajustamos la cantidad de potasio. ¿Y qué cantidad de moléculas de agua se obtendrá? Ustedes vean que de los 3 hidrógenos que hay acá, hay uno que está en el radical ácido. Por lo tanto, acá disponemos de 2 hidrógenos para formar agua. Esos 2 hidrógenos con estos 2 oxidrilos van a formar 2 moléculas de agua. Bueno, ya tenemos entonces formado nuestra sal ácida, pero el nombre de esto va a ser fosfato monoácido porque tiene un solo hidrógeno en su estructura. Fosfato monoácido de potasio. Bien. Ahí está. Bueno, estas 2 sales ácidas son muy importantes o tienen su importancia, digamos, tanto en medicina como en farmacia, porque se utilizan para el tratamiento de una patología que se llama hipocalemia. Hipocalemia se denomina así a una patología en donde, especialmente en chicos prematuros, hay un déficit de potasio o de fósforo en el organismo, ¿sí? Entonces, un preparado que se hace con estas 2 sales aporta 24,4 miligramos de potasio por cada mililitro de solución, o bien aporta entre 12 y 15 miliequivalentes de fósforo, porque también se utiliza para tratar patologías en donde los pacientitos tienen déficit de fósforo en el organismo, ¿sí? Se denomina hipofosfatemia e hipocalemia, esas 2 patologías. Bueno, entonces con esto hemos visto cómo se hace para formar sales ácidas, siguiendo más que nada la definición de lo que es una sal ácida, es decir, se reemplaza el hidrógeno del ácido por el metal de algún hidróxido con el cual reacciona. También se pueden obtener sales ácidas a partir de hidrácidos.
Recuerden que los hidrácidos son hidruros no metálicos que reaccionan con el hidrógeno. Por ejemplo, si yo hago reaccionar azufre frente al hidrógeno, en donde el hidrógeno actúa con su menor valencia, se obtiene un compuesto que se llama sulfuro de hidrógeno. Pero cuando ese sulfuro de hidrógeno está en un medio acuoso o está en contacto con agua, tiene características ácidas. Y en esas condiciones pasa a formar un grupo de ácidos que se denominan hidrácidos, ¿sí? Este hidrácido también puede reaccionar con un hidróxido y formar una sal ácida. ¿Por qué? Porque al tener más de un hidrógeno, yo puedo reemplazar alguno de esos dos hidrógenos por el metal del hidróxido. En este caso, veamos lo siguiente. De los dos hidrógenos que tiene, yo reemplazo uno y le dejo uno acá. Y el otro hidrógeno es reemplazado por el sodio. Y también vamos a obtener como subproducto una molécula de agua, o ya vamos a ver qué cantidad de moléculas de agua se obtiene. Entonces ustedes observen que este compuesto responde a la definición que dimos de sales ácidas. Las sales ácidas son aquellas que se obtienen por reemplazo parcial de los hidrógenos por el metal de un hidróxido. Dicho de otra forma, sería que de todos los hidrógenos que tiene, si le queda por lo menos uno, pasa a ser una sal ácida. Bien, entonces el radical vendría a ser este que está dentro del paréntesis. De este lado tenemos uno solo y de este lado también tenemos uno solo. La fórmula desarrollada de esta estructura ácida vendría a ser esta. Entonces, uno de esos hidrógenos es reemplazado por el sodio. Por lo tanto, nuestro radical ácido viene a ser esto. Entonces, de este lado tenemos uno y de aquel lado también tenemos uno. Bien, el metal, en este caso el sodio, tengo uno de cada lado, ya están igualados. Y por último, veamos qué cantidad de moléculas de agua vamos a obtener. De los dos hidrógenos que habían acá, uno quedó en el radical ácido. Por lo tanto, tenemos un hidrógeno, un oxidrilo, y se va a formar una sola molécula de agua. Entonces, esta ecuación, así como está escrita, ya está igualada o ajustada. Veamos cuál vendría a ser el nombre de esta sal. Este sulfuro de hidrógeno, en medio acuoso o en contacto con el agua, es un ácido que va a recibir este nombre, ácido sulfhídrico. Es un hidrácido, sulfhídrico. Hídricos hace referencia a que está en contacto con el agua o con medio acuoso. Entonces, esta terminación hídrico va a ser reemplazada, la escribamos acá, en la regla de la nomenclatura, va a ser reemplazada por el sufijo uro. Por lo tanto, esto viene a ser un sulfuro. Como el hidróxido es de sodio, entonces el sulfuro también va a ser de sodio. Sulfuro de sodio. Bien. Entonces, con esto ya tenemos un panorama completo de lo que vendrían a ser las sales normales o neutras, las sales ácidas y las sales de hidrácidos, de las cuales también vimos variantes normales y variantes ácidas, como en este caso. ¿Cuál vendría a ser la tarea de este tema? La vamos a repetir, a ver, porque en la clase anterior pareciera ser que hubo una pequeña confusión. Nosotros, acá en clase, solamente hemos trabajado con 4 o 5 hidróxidos y hemos ejemplificado la formación de por lo menos 8 o 10 ácidos. Entonces la tarea era, solamente con esos 5 hidróxidos y tomando 5 de los 10 ácidos que hicimos, solamente con eso había que formar 25 sales, ¿sí? Porque cada uno de los hidróxidos se puede combinar con cada uno de los ácidos
Si tengo 5 hidróxidos y 5 ácidos, puedo formar 25 sales. Pero había que formar sales normales o neutras solamente, y solamente había que utilizar los ácidos y los hidróxidos que habíamos visto acá en clase, ¿sí? En la tarea que los alumnos me envían al correo, se vio que por lo menos unos 4 o 5 alumnos hicieron además algunos otros ácidos y además incluyeron en la tarea la formación de sales ácidas que aún no habíamos visto en clase. Es decir, la formación de sales ácidas corresponde recién a partir de este desarrollo teórico, ¿sí? A partir de esta explicación que acabamos de dar sobre la mecánica de la formación de las sales. Bueno, con los 5 hidróxidos que hemos formado en clase, más 5 ácidos que tengan por lo menos 2 hidrógenos, formemos 25 sales ácidas. Esa es la tarea para la próxima clase. Bueno, entonces con esto, para los alumnos de radiología, queda terminado el capítulo de formación de sales. Solamente nos falta o nos resta ver una pequeña parte de compuestos orgánicos, dentro de los cuales vamos a poner énfasis en aquellos compuestos orgánicos a los cuales, con algunos sustituyentes apropiados, se forman compuestos que se pueden utilizar para generar imágenes, ya sea en tomografía o en radiología convencional, y ya estaríamos en condiciones de hacer una primera evaluación. Y para los alumnos de farmacia, el tema posterior va a ser formar un poco de sales mixtas o sales dobles y un poco de sales básicas, porque hay algunos compuestos de ese tipo que tienen aplicación en medicina y farmacia y tenemos que conocer los fundamentos de su formación y de la nomenclatura que se utiliza en la farmacia tradicional. Muchas gracias.